¿Cuántos han oído hablar de los recabitas? ¿Ustedes sí leen la Biblia o no? Bueno, eso está en la Biblia. Muy bien, la obediencia de los recabitas. Vamos a empezar, antes de llegar allí al tema de los recabitas, quiero que establezcamos algo muy importante. Que el Señor nos quiere hablar a través de la palabra. Jeremías capítulo 37, versículo 16. Dice la Biblia, ojo. Entró pues Jeremías en la casa de las cisternas y en las bóvedas. Y habiendo estado ya Jeremías por muchos días, diga conmigo muchos días. Escúcheme, nosotros estuvimos aquí hace 8 días y la mayoría no, y entendimos que Jeremías era un profeta que le tocó profetizar, hablar a una generación terca, rebelde, desobediente, que no quería escuchar su mensaje y que por causa de sus palabras pues lo golpeaban, se burlaban. Y en este momento de la escritura, Jeremías está en una cisterna que era un calabozo subterráneo. Estaba metido dentro de la tierra como el peor criminal por estar diciéndole al pueblo lo que ellos no querían escuchar, pero que era la palabra de Dios. Amén. Y dice que estaba allí por muchos días, allá en ese pozo, en esa cisterna subterránea, en ese calabozo. Versículo 17, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa, los mandó a traer a su casa. Y le dijo, ¿hay palabra de Jehová? Repita conmigo esa pregunta, a ver. ¿Hay palabra de Jehová? A ver, pregúnteme. ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ¡ay! ¡Ay! Dígale a la persona que está ahí a su lado, hay palabra de Jehová para nosotros hoy. Sí hay palabra. Pero lo que pasa, rey, es que no es la palabra que tú quieres escuchar, pero hay palabra de Jehová. Y le dijo, la palabra del Señor es que en mano del rey de Babilonia serás entregado. Ese era el temor más profundo que tenía el rey, porque desde hace tiempo Dios venía anunciando un juicio sobre Judá, Jerusalén, por su desobediencia, por su idolatría y por su pecado. El profeta les venía diciendo por 22 años, viene juicio de Dios, el rey de Babilonia, Dios lo va a usar para juzgar esta ciudad. Y el rey pensaba que porque como Jeremías ya lo tenía hace tiempo por haber metido en una cueva, a lo mejor ya se había ablandado y el mensaje iba a ser más blandito. O el mensaje a lo mejor Dios se lo había cambiado, pero a pesar de que lo tenían encerrado en un calabozo, metido en la tierra como un ampón, en el fango, él salía dando el mensaje de Dios tal cual Dios lo estaba profetizando. Y el rey le dice, ¿tienes palabra para mí? Y le dijo, sí, vienen por ti, serás entregado al rey de Babilonia. Y lo coge el rey y vuelve y lo manda por allá para la cárcel. Vuelve y lo tira al calabozo. Qué grande crisis las que tenía Jeremías por allá metido en una cueva por predicar la verdad. En el capítulo 38 dice la Biblia, en el versículo 14, que el rey vuelve y lo trae otra vez. El rey, a pesar de su dureza de corazón, tenía un deseo de escuchar qué era lo que Dios quería. El rey Sedequías, diga conmigo Sedequías, mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Y le dijo, Jeremías, quiero preguntarte algo. Y no intentes ocultar la verdad. Jeremías nunca ocultó la verdad. Pero Jeremías le dice, rey,
Si te dijera la verdad, me matarías. Porque diga conmigo, la verdad duele. Duele. Así que cuando a usted le duela, es porque es verdad. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, le dice Jeremías, rey, yo te digo la verdad, pero estoy seguro que si te digo la verdad me matarías. Y si te diera un consejo, igual no me escucharías. Ya Jeremías conocía el corazón obstinado y rebelde del pueblo. Dijo, ¿para qué te doy consejos si tú no me escuchas? Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto: tan cierto como el Señor nuestro Creador vive, mire cómo le llamaba, Señor, no te mataré ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Porque eran muchos los que le decían al rey, matémoslo, matémoslo. ¡Ah! Se tapaban los oídos y decían, matémoslo. Y le decían, no te entregaré a los hombres que desean verte muerto. Versículo 17. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías, esto dice el Señor, ese que tú llamas Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán. Si te rindes, si te entregas al rey de Babilonia, tú y tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehusas rendirte, no escaparás. Porque eso era lo que él quería hacer, escapar. No escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. El rey le dijo, Jeremías, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos, y quién sabe qué me harán. Él tenía miedo. Y el versículo siguiente, versículo 20: si eliges obedecer al Señor, diga conmigo, elegir, obedecer. Diga conmigo, obedecer es una elección. Dile a la persona que está a tu lado, cuando tú obedeces a Dios, estás tomando tu mejor elección. Tu mejor decisión es obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él le dijo, todo lo que temes no te pasará si eliges obedecer al Señor. No serás entregado a ellos, sino que salvarás tu vida y en todo te irá bien. Diga conmigo, la obediencia trae bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si no, le hace Deuteronomio capítulo 28. El resultado de la obediencia son muchos. Y diga conmigo, la desobediencia trae maldición. ¿No? ¿O sí es verdad? Léalo en la Biblia o demuéstreme lo contrario por ella. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Y la obediencia es una elección. Y lo que le dice Jeremías al rey es, elige obedecer porque te irá bien. Y yo creo, iglesia, que si tú eliges obedecer, te irá bien. Me irá bien. Yo no conozco a nadie que quiera que le vaya mal. Todos queremos que nos vaya bien. Pero si queremos eso, está en la obediencia ese secreto. Que nos vaya bien, la bendición. Pero el versículo 21, Jeremías le dice, pero si te niegas a rendirte
el Señor me ha revelado lo siguiente: todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. Yo me pregunto, o le pregunto, si usted hubiera sido ese rey y a usted le llega esta advertencia de parte de un profeta como Jeremías, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Se hubiera rendido o se hubiera escapado? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera rendido al rey de Babilonia para vivir o se hubiera escapado para que toda su familia muera y usted sea atrapado? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera rendido? Levanten la mano los que se hubieran rendido. Sí, cómo no. Bueno, vale, pues cuidado. Lo más sensato es que si yo escucho una advertencia, si yo escucho una palabra, y si Dios me está mandando un mensaje, hombre, obedecer es mi mejor elección. Sin embargo, Dios le dio tiempo para que lo pensara. Dios le dio tiempo para que él obedeciera, para que tomara una decisión. Solamente tenía una opción: obedecía a Dios rindiéndose al rey de Babilonia y vivía, o trataba de escapar y las consecuencias iban a ser desastrosas, no solamente para él, sino para la familia y para la ciudad. En enero, capítulo 39 de Jeremías, versículo 1. En enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor llegó con su ejército, el rey más poderoso de la tierra en ese entonces. Llega, ya no era una amenaza, ya estaba ahí, y empieza a sitiar Jerusalén. Sitiar era una estrategia de guerra que consistía en lo siguiente: como las ciudades tenían murallas y era difícil penetrar en las ciudades, entonces los ejércitos enemigos rodeaban la ciudad y se quedaban ahí días, semanas, meses y muchas veces se quedaban años, hasta que toda la gente que estuviera allá adentro ya no tuviera que comer, ya no tuviera que beber, no podían traer provisión, no podían salir, y la gente se empezaba a desesperar y la gente se rendía. Así que Nabucodonosor llegó allí con sus tropas y rodeó la ciudad, la sitió, y el rey todavía tenía la oportunidad de rendirse. Nabucodonosor se quedó 2 años y medio afuera, rodeando esa ciudad. 2 años y medio. 2 años y medio que uno tenía oportunidad de arrepentirse, ¿sí o no? 2 años y medio duró la ciudad sitiada, y Jeremías allá adentro en un calabozo gritando: ¡ríndanse! Es mejor rendirse, no traten de escapar. Y el rey construyendo un túnel. Las soluciones humanas que nosotros en nuestras fuerzas pensamos que nos van a sacar de los líos. Y escuchen, versículo 2: 2 años y medio más tarde, el 18 de julio, después de que cumplió años mi esposa, el 16, ¿cierto? Juan Mar. El 18 de julio, 2 años más tarde, del año 11 del reinado de Sedequías, los babilonios abrieron una brecha en la muralla y la ciudad, ¡pum!, cayó. Ya no había cómo más resistir a un gran ejército como los babilonios. Cuando el rey Sedequías, escuche, y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad,
¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, iglesia? ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Qué era lo que le había dicho Dios? No huyas. ¿Qué hizo? Se fue. Porque pensamos que nosotros nos vamos a librar, que lo que dijo Dios, no pasa nada, sigamos. Tarde o temprano, eso lo alcanza a uno. No hay cómo huir de Dios. Y escuche, huyeron y esperaron hasta la caída del sol, y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín. Se fueron por la puerta de atrás y se dirigieron al valle del Jordán. Pero como Dios es Dios y no miente, y Dios no puede ser burlado, y no podemos zafarnos de Dios, y él había desobedecido la palabra, lo que dice la Biblia es, versículo 5, sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo capturaron, como había dicho el profeta, en las llanuras de Jericó. Entonces lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Riblá, en la tierra de Amad. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. Y miren la sentencia, escuchen. Hizo que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos. Dijo, tráigame todos los hijos de este rey malvado, desobediente. Y delante de él, tal como se lo había dicho el profeta, le empezaron a matar uno a uno a sus hijos. Yo creo que eso es una tortura, uno como padre tener que presenciar que le maten a sus hijos delante de sus ojos. Una maldición terrible. Y ahí estaba, presenciando una masacre, y le trajeron a los nobles de Judá, la gente que lo acompañó en su reino, sus amigos, y a todos se los mataron delante de sus ojos. Y después de que él vio eso, que ojalá lo hubieran hecho antes, pero lo hicieron después, versículo 7, luego le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas de bronce y se los llevaron arrastrados, como se los llevaban en aquel entonces, hasta Babilonia. Todo por simplemente no querer, diga conmigo, obedecer. Hubiera sido sencillo haber salido de la ciudad y decir me rindo, y lo que había dicho Dios era, si tú haces eso, nada le va a pasar a tu familia y te voy a dar la vida, no te va a pasar nada. Pero si no lo haces, las consecuencias fuertes vendrán. ¡Qué terrible! Y después dice en el versículo 8, mientras tanto, mientras que eso hacían con el rey y con su familia, versículo siguiente, mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén, incluido el palacio, y derribaron las murallas de la ciudad. Quemaron la ciudad, como el profeta lo había dicho. Luego de esto, escuché, de que mucha gente fue llevada cautiva a Babilonia, quedaron un remanente, unos pocos, y dentro de ellos habían unos hombres de liderazgo, unos guerreros. Jeremías estaba en la ciudad porque el rey Nabucodonosor había ordenado que a Jeremías no lo tocaran, es más, que lo ayudaran y que le dieran todo lo que necesitara el profeta. Así es Dios. En tiempos de juicio Dios nos bendice a nosotros, los que hemos creído. Y escuche esto. Ese remanente que queda allí, en Jeremías 42, versículo 1, vamos allí. Dice, entonces los líderes guerrilleros, incluidos Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías, versículo 2, el profeta, y le dijeron, escuche esto, por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros.
Ahora sí, nunca lo quisieron escuchar, pero ahora sí, cuando se ven allí en la situación, ora al Señor tu Dios por nosotros, porque como puedes ver somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Versículo 3, ora que el Señor tu Dios nos muestre qué debemos hacer y a dónde debemos ir. Órale al Señor, no sabemos qué hacer. Pídele al Señor que te muestre, por favor, qué debemos hacer y a dónde debemos ir. Versículo siguiente. Jeremías respondió, está bien. Contestó Jeremías, oraré al Señor su Dios como me lo han pedido, y les diré todo lo que Él diga, y no ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías, escuche esto, tenga mucho cuidado usted con sus palabras, antes de comprometerse en lo que habla. Mire lo que ellos dijeron. Que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Es decir, prometemos que vamos a obedecer todo lo que el Señor te muestre. Y mire el versículo 6. Mire esto. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien. Pero escuche lo que ellos dicen. Jeremías, quedamos pocos, no sabemos qué hacer. Por favor, ora al Señor para que te muestre qué debemos hacer. Y escucha, así nos guste o no, obedeceremos. ¿Cuántos saben que nosotros debemos obedecer, nos guste o no? Amén. Hay mensajes que no nos gustan, ¿cierto? Que no nos gustan. Pero así no nos gusten, cuando Dios habla hay que obedecer. Amén. Así que eso, la cosa quedó ahí. Jeremías recibió esta petición, escuchó este compromiso y se va a orar. Y después de que Jeremías lleva orando 10 días, al 10º día recibe la respuesta de Dios. Vamos al versículo 7. 10 días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Johanán, hijo de Carea, que era uno de los líderes, a los demás líderes guerrilleros y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Y les dijo: ustedes me enviaron al Señor Dios de Israel con su petición. Y aquí está la respuesta. ¿Quieren saber lo que Dios dijo? Y todos, amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? 10 días esperando la respuesta. Allí llegó la respuesta. Y escuche lo que les dice: permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. Lamento eso. No era lo que yo quería, pero ustedes nunca quisieron obedecer. Permanezcan aquí. Versículo 11: no teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable, para que les permita quedarse en su propia tierra. Quédense aquí. No le teman a ese rey y yo los voy a bendecir.
Sin embargo, versículo siguiente, vuelve y juega. Si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen no nos quedaremos aquí, sino que hacen lo mismo que su rey, se quieren volar, se quieren escapar. Versículo 14, sino que dicen, iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamados de las armas y de hambre. Si ustedes se van para Egipto, versículo 15, escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos: si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra y la misma hambre que temen los alcanzará y allí morirán. Este es el destino que le espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente morirán por guerra, diga conmigo, guerra, enfermedad y hambre. Ojo lo que les dice el Señor. Mi palabra es esta: ustedes me acaban de mandar a orar a un hombre para que yo les dé una respuesta. Esta es mi respuesta: quédense aquí y yo los voy a bendecir. Pero si ustedes se van, les voy a mandar enfermedad, guerra y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre ustedes allí. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla, y nunca más volverán a ver su tierra natal. Escuchen ustedes que forman el remanente de Judá. El Señor les ha dicho: no se vayan a Egipto. No olviden la advertencia que hoy les di. Diga conmigo, advertencia. Otra vez, advertencia. Vuelvo y pregunto: si usted hubiera escuchado esa palabra del Señor, póngase en el lugar de esos hombres que Dios les dice: si ustedes se van para Egipto, les voy a mandar guerra, hambre, condenación, burla, muerte. ¿Usted qué hubiera hecho, iglesia? ¿Nos hubiera ido para Egipto o se queda ahí? Se queda, seguro. Pero es que eso es lo normal, o sea, eso es una persona inteligente, medianamente tenga inteligencia, escucha una advertencia. Me gusta mucho la definición que encontré de la palabra advertencia. Escuche esto: una advertencia es el aviso o información que se quiere transmitir para alertarlo o prevenirlo sobre una cuestión en particular. Una advertencia es una información, ¿cierto?, que Dios da para alertarnos, para prevenirnos. Y Dios les estaba advirtiendo. Les digo: no vayan a Egipto. Esta es mi advertencia. Pero escuche, uno diría, con lo que dijo este pueblo, acuérdense que ellos habían dicho que nos guste o no nos guste, ¿qué vamos a hacer? Obedeceremos. Bah. Escuche, versículo 20, pero mire lo que les dice Jeremías: ustedes no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios, porque ustedes dijeron: solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán. Ya Dios me dijo que ustedes no van a obedecer. Ustedes no obedecerán al Señor su Dios más que en el pasado. Así que tengan por seguro de que ustedes morirán por guerra, enfermedad y hambre en Egipto, donde ustedes insisten ir. Versículo 1 de Jeremías 43. Cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, escuche esto: Azarías hijo de Osaías y Johanán hija de Carea y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías: mentira,
lo que tú nos estás diciendo es mentira. Claro, porque cuando la palabra nos gusta, decimos amén, gloria a Dios. Uy, el Señor nos habló. Pero cuando la palabra no nos gusta, decimos, eso no es de Dios. No. Ay, el pastor como le pegó a eso. Ay, no, eso no es de Dios. Porque no nos gustó, pero ahí sí es mentira. Pero cuando nos gusta es verdad. Escúcheme. Cuando Jeremías les dijo la palabra que ellos no querían escuchar, dijeron mentiras. Dices mentiras. Ese mensaje no viene de Dios. No es de Dios. El Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Eso no es de Dios. Entonces Johanán, los demás líderes guerrilleros y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del Señor. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto. ¿Qué hicieron? Se fueron. Mentiras, eso no es de Dios. Ahora, ¿cómo les parece a esta gente que no solamente son bien desobedientes? No solamente no quieren o escuchar el mensaje de Dios, sino que secuestran a Jeremías y se lo llevan con él para Egipto. Se llevan a esa lora que no paraba de hablar lo que ellos no querían escuchar, y se lo llevan para que le siga hablando allá. Se lo llevan y dice mentiras, lo que tú dices es mentiras, eso no es de Dios, esa palabra no es de Dios. No. Eso no es de Dios. Y se van. Y en Egipto empiezan a hacer cosas malvadas. Empiezan a adorar ídolos. Empiezan a hacer todo lo que odia al Señor. Y Jeremías ahí con ellos diciéndole: están mal. Ojo, viene el juicio. Ustedes son unos perversos, están equivocados. Mire lo que les dice Jeremías allá en Egipto. Jeremías 44:10. Hasta este mismo momento ustedes no han mostrado remordimiento ni reverencia. Ninguno ha elegido, ninguno, ni siquiera uno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que les di a ustedes y a sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes. Los castigaré aquí en Egipto, así como lo hice en Jerusalén, con guerra, hambre y enfermedad. Sigue hablando el profeta lo mismo, no tenía otro mensaje. Pero ¿cómo uno va a cambiar el mensaje cuando el pueblo no ha cambiado? Hablemos de prosperidad cuando el pueblo sigue lo mismo, ¿no? Él tenía que seguirle dando el mismo mensaje a un pueblo que iba en reversa en contra de Dios. Ahora, mire lo que le respondió este pueblo allí en Egipto. Escuche esto, que esto nos muestra el corazón obstinado que hay en el hombre. Entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías. Versículo 10, mire lo que le contestaron: no escucharemos tus mensajes del Señor. Sigue hablando lo que quieras, pero nosotros, mira, no vamos a escucharte. Y mire lo que le dice en el versículo siguiente: haremos lo que se nos antoje. No solamente que no obedecen, sino que ahora están desafiando a Dios. Haremos lo que se nos antoje. Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo. Uy, es el reina del cielo. Eso se hace hoy, pero de otra manera. Ahorita, dentro de poquitos días. A la reina del cielo, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Cuando hacíamos lo malo nos iba bien.
Esto es lo que le están diciendo a Jeremías. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. Ellos atribuían sus hambres y sus guerras a que no estaban adorando a la reina del cielo, pero la verdad era que Dios estaba trayendo juicios por su desobediencia, pero ellos no lo querían entender. Pero fíjense en esto, que era el punto que yo quería tocar, que solamente esto es un poco allí antes de entrar en el tema. El corazón obstinado y la tendencia, la inclinación que hay en el corazón del hombre hacia la desobediencia, una actitud desafiante. Y el ser humano, nosotros no prestamos atención a las advertencias. Escúcheme lo que le voy a decir, y esto lo escuché yo de la boca de un psiquiatra muy reconocido en el país. Cómo la gente reacciona a las advertencias. Decía, antes, cuando la gente más se les advierte, dentro de su corazón ellos dicen, no, a mí no me va a pasar eso. Y se lo voy a demostrar con este ejemplo. Hoy en día, levanten la mano los que fuman, digan amén. Bueno, nadie. Mucho. Nadie, ¿cierto? Ay, pura ovejita. Pero escuche, hoy en día es impresionante ver. Yo en estos días estaba en el supermercado con mi esposa, y entonces allí en el cajero, en la caja, están las cajetillas de los cigarrillos. Y ahorita por ley, las cajetillas de cigarrillos tienen que poner unas advertencias, ¿cierto? Y las advertencias son asquerosas. O sea, uno solamente en una advertencia de esas, uno dice, por Dios, ¿quién se va a fumar una cochinada de estas? Miren las advertencias que ponen ahí en las cajas de cigarrillos. Pónganla ahí la primera. Así, esto es una caja de cigarrillos, solamente que yo estoy poniendo solamente allí la advertencia. Pon una imagen así. ¿Cuántos han visto esto en los supermercados, en las cajetillas de cigarrillos? No lo han visto. No, bueno, eso está. Dice, fumar produce cáncer de boca. Prohibida la venta a menores de 18 años de edad. Y le muestran una jeta podrida ahí. Y aquí al lado dice lo siguiente, en todas las cajetillas de cigarrillo, dice, el humo del tabaco contiene más de 4,000 sustancias tóxicas, de las cuales 50 producen cáncer. Entre ellas se encuentran el arsénico, fósforo, cianuro y amoníaco. Prohibida la venta a menores de edad. Y la gente ve eso y dice, véndame dos. Véndame dos. Ponga la siguiente. No solamente dice ese mensaje, también ponen, fumar produce cáncer al pulmón. Véndame 3. Ponga la otra. Fumar causa infarto cerebral, y muestran eso. Véndame 4. Infarto cerebral, páseme otro. Ponga la siguiente, porfa. Fumar causa infarto al corazón. Todos estos mensajes están en las cajetillas de cigarrillo. ¿Infarto al corazón? A mí eso no me va a dar. Ojo que así es que decía el psiquiatra, que así reacciona la mente del ser humano. A mí. Porque le estaban preguntando a este psiquiatra, esto fue en el canal de nuestra tele, que era el defensor del televidente o no sé qué. Le estaban preguntando por esas propagandas de la tengo viva. ¿Se acuerdan de eso? De esas propagandas que hacían, que supuestamente para crear conciencia, para que la gente no manejara borracha. Y le dijeran, eso sí sirve. Él decía, todo lo contrario, eso no sirve para nada. Antes eso alienta a la gente a decir, a mí no me va a pasar. A mí no. ¿Quiere que la vuelva a hacer? A mí no. A mí no. El humo del tabaco produce asma. A mí no. Véndame otro. Ponga la otra, por favor. Inclusive hay algunas cajetillas que dice ahí, fumar mata. Véndame 3. Vea,
Vea cómo fumo. Y fumo y fumo y no me muero, no me muero. Páseme otro. Y escúcheme, amado. Esta es la necedad del corazón del hombre, que es endurecido, perverso, rebelde. Y la gente piensa que una advertencia pasa nada. Después de lo que yo prediqué el domingo, ¿usted qué creyó? ¿Que iba a pasar algo? No pasó nada. Y yo lo sé, no pasa nada. Y después de esta tampoco salen a chismosear de la prédica. ¿Cierto, hermana? Bueno. No pasa nada. Porque las advertencias nosotros las tomamos es como un desafío. No. La rebeldía. Y por eso usted dice en la Biblia, ¿cómo es posible esta gente tan estúpida? Que el mismo Dios les está hablando, les está advirtiendo, les está diciendo hambre, guerra, muerte, incendio, muerte. Y ellos, no, mentira, profeta, usted es un mentiroso, eso no es de Dios. Ese mensaje no es de Dios. Y se levantaban enojados, lo querían matar, no es de Dios. A nosotros no nos va a pasar eso que usted está diciendo. Uno creería que una advertencia es suficiente. Las advertencias no son suficientes, ya entendimos por qué. Ahora uno pensaría, los juicios de Dios son suficientes. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 9 y 20. Si usted se lee todo Apocalipsis, se da cuenta de las plagas y de los juicios más grandes que vendrán sobre la tierra. Y uno diría, después de un juicio tan tremendo y después de tantas plagas, cualquiera se arrepiente. Oh, sí. Pero mire lo que dice la Biblia. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque murió muchísima gente y va a morir muchísima gente con plagas, según la Biblia, ni aún así, mire lo que dice la Biblia, ni aún así se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron de adorar a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni aún así. Escúcheme. Podría yo predicar 1000 veces el mismo sermón y decir todo lo mismo, hacer todas las advertencias. Ni aún así. Y podrían venir los juicios más grandes y experimentarlo en tu propia vida. Y dice la Biblia, ni aún así. Porque el corazón es rebelde por naturaleza. Hay una rebeldía, hay una desobediencia, hay un desafío que hacemos nosotros a Dios, a su palabra. Yo ahorita les preguntaba si nosotros hubiéramos sido el rey, ¿qué hubiéramos hecho? Y todos decíamos, no hubiéramos obedecido. Pero la verdad, tampoco hubiéramos obedecido. Ay, si nosotros hubiéramos sido ese pueblo remanente, no nos hubiéramos ido para Egipto. No hubiéramos ido. Porque esa es nuestra naturaleza. Una naturaleza de desobediencia. Y en medio, y solamente quería traerle estos ejemplos para que usted viera cómo era la condición y la rebeldía del pueblo. Y por qué Dios tenía que hablar tan duro a través de Jeremías, y ni aún así. Ni aún así. Y en medio de ese panorama que Jeremías está enfrentando, y en medio de esa generación, un día de tantos le llega un mensaje al profeta Jeremías en el pueblo para que visite a una familia, a la familia de los recabitas. Quiere el Señor que vaya y mire algo, porque el Señor viene viendo desde hace 200 años algo muy especial en una familia del pueblo, en una familia. Por 200 años viene viendo el Señor algo. Y le dice a Jeremías, yo necesito que tú vayas a esa casa. Los recabitas
Eran un pueblo proveniente de los ceneos. Los ceneos fueron los familiares de Moisés, la esposa y el papá de Moisés, la esposa y su papá de la esposa de Moisés, eran ceneos, y de allí vienen los recabitas. Son aquellas personas que se unieron a Moisés cuando iba a entrar a la tierra de Canaán. No eran propiamente de Israel, pero se unieron al pueblo con Moisés para entrar en la tierra de Canaán. Y el Señor, después de mucho tiempo, dice a Jeremías, capítulo 35, versículo 1: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, ve a la familia de los recabitas. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Versículo 3. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a los jefes, que a su vez está encima de la de Maseías, hijo de Salún, guardia del umbral. Es decir, los lleva a un lugar importante del templo, donde no muchos tenían ese privilegio de entrar, pero Jeremías, que era sacerdote, podía entrar. Y cuando entra allí y los pone en un lugar especial, el Señor dijo: invítalos allí y ofréceles vino. Era simplemente una prueba que el Señor quería hacer con ellos. Versículo 5: y les servía a los recabitas jarras y copas llenas de vino, y les dije: beban, tomen vino. Y a pesar de que Jeremías era una persona muy importante para ellos, era un profeta de Dios, ellos le dijeron lo siguiente, versículo siguiente: ellos me respondieron: nosotros no bebemos vino. No nos des vino, no bebemos vino. Ahora, la cuestión importante no es que ellos no bebieran vino, sino la pregunta era: ¿por qué es que ellos no tomaban vino? Y aquí es donde está el mensaje que Dios le quería dar a Jeremías y al pueblo. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó, y ojo que esa orden la había dado 200 años antes. Hace 200 años, uno de nuestros antepasados nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Nunca. Tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña, para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Y escuche lo que dicen los recabitas: nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Hace 200 años nos dio una orden, y desde que él nos dio una orden, mi tatarabuelo, nunca, escúcheme, ni una vez, nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. Escúcheme, nuestros hijos no toman vino y nunca lo van a tomar, porque nosotros enseñamos en nuestra casa la obediencia. ¿Están entendiendo, amado? Y a nosotros, aunque no conocimos a Jonadab, a nosotros nos enseñaron a obedecer. Y muchos de ellos ni siquiera entendían por qué no tomaban vino, pero no lo tomaban, porque para ellos era un principio fundamental obedecer. Y no obedecer algunas cosas,
Porque no solamente era que ellos no tomaban vino, sino que las otras órdenes que le dieron, de no edificar casas, de no plantar viñedos, ellos no hacían nada de eso, era prohibido. Todos los demás del pueblo lo hacían, menos ellos. Para ellos era una ley inquebrantable. Ellos morían antes de desobedecer. Tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. ¿Dónde vamos? Versículo 8, 9. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Cuando Jeremías ve que este hombre, que es hasta exagerado, esta familia que es extremadamente radical en sus convicciones, vino una palabra del Señor a Jeremías. Vamos al versículo siguiente, 12. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: ve y dile a toda esa mano de gente allá afuera, a toda la gente de Judá y Jerusalén: ustedes no pueden aprender esta lección de esta familia. No pueden obedecer mis palabras, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. Esto no era una ley de Dios, esto era una orden de un hombre. Pero ellos, aunque no era Dios el que lo había dicho, lo obedecían hasta la muerte. No lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo, está hablando Dios, les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Versículo 15. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirles: conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlo. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención y no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Qué triste que eso lo tenga que decir Dios. Que Él tenga que comparar una familia con su pueblo y diga: esta gente obedece a un hombre y ustedes no son capaces de obedecerme a mí, que soy su Dios. Este pueblo no me obedece. Por eso, así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, las advertencias que ellos no creen. Porque les hablé y no me obedecieron. Los llamé y no me respondieron. Versículo siguiente. Jeremías también les dijo a los recabitas: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de su antepasado Jonadab y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo, no algunas cosas, todo lo que Él les ordenó. Versículo 19. Así dice el Señor Todopoderoso:
el Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio. Siempre me servirán. Los tendré en cuenta para mi servicio, porque en ustedes hay obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y toma el Señor a esta familia que lleva 200 años de obediencia, 200 años, y hace un contraste con el pueblo de Israel. Una familia. Y aquí están las diferencias que él encontró. Los recabitas mantuvieron su obediencia a un ser humano, mortal e imperfecto. El pueblo desobedece a un Dios inmortal y perfecto. Jonadab lleva mucho tiempo muerto y ellos siguen obedeciéndolo. Dios está vivo y su pueblo no le obedece. ¿Cuántos creen que Dios está vivo? Entonces, ¿por qué no le obedecemos? Si está vivo. 3. Jonadab dijo a su familia en una ocasión, una orden, que no bebieran, y ellos obedecieron. Dios ordenó constantemente a Israel que se volviera de su pecado y ellos se negaron a hacerlo. Jonadab dio una orden, 200 años de obediencia. Dios viene hablando por 200 años y más, y la gente no obedece. Los recabitas obedecieron durante cientos de años. Israel desobedeció durante cientos de años. Y lo último contraste es que los recabitas van a ser recompensados, pero Israel sería castigado. Si para los recabitas era tan importante obedecer a su antepasado muerto, con mayor diligencia aún, nosotros los verdaderos creyentes, siervos de Dios, debemos obedecer a Dios en todo. Amén. En todo. Escúcheme, iglesia. El Señor Jesús es muy enfático cuando dice: este pueblo me dice Señor, Señor, pero yo no veo su obediencia por ningún lado. Y dice: ¿para qué me llaman Señor? A mí no me digan Señor si no están obedeciendo. Escúcheme, amado, la obediencia es un tema principal en la Biblia, en el reino de los cielos. Y la desobediencia, según lo que vemos en la Biblia, es un tema bien marcado en el corazón del hombre. Nuestra vida tiende a ser desobedientes, somos rebeldes por naturaleza. Las advertencias no nos entran. Pero por toda parte donde usted vea la Biblia, la obediencia va a traer bendición y la desobediencia va a traer consecuencias terribles. Véndame dos. Escúcheme esto, que con esto quiero terminar. El Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa de los recabitas. ¿Qué pasaría si el Señor dijera hoy: ve a la casa de los Penagos, ve a la casa de los Ramírez, ve a la casa de los Gómez, ve a la casa de los Marmolejo, ve a la casa de los García? ¿Qué encontraría el Señor en tu casa? ¿Obediencia o desobediencia?
¿Es la obediencia un estilo de vida en tu casa y en tu familia? ¿Le has enseñado a tus hijos la obediencia? ¿Les has dado ejemplo de la obediencia? Porque cuando una persona viene a la iglesia y se va a la casa a chismosear delante de sus hijos de la iglesia del pastor, qué desgracia lo que están haciendo. Sembrando en su casa la rebeldía y la desobediencia y después pidiéndole a sus hijos que obedezcan. Por favor. Iglesia, ¿qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay en nuestra familia? ¿Será que Dios podría mandarte a tentar como Dios lo hizo con los recabitas? Eso fue una prueba. ¿Los mandó a probar o no? Jeremías, vaya usted que es una persona importante, de autoridad, y hable con esta gente que son sumamente obedientes. Que yo creo que ellos, con el solo hecho de saber que usted es el profeta, van a hacer todo lo que usted les diga, porque esa gente es de obediencia. Y aunque Jeremías fue a probar su obediencia, ellos se le pararon en la raya y le dijeron: no, profeta, qué pena con usted, pero nosotros no tomamos vino. En nuestra casa no se toma y nunca se tomará, y así usted sea el profeta, olvídelo. ¿Será que tu obediencia puede ser probada por Dios? ¿Será que Dios podría mandarte algo para probar tu obediencia y tú permanecerías obediente? Yo permanecería obediente. ¿Será, iglesia, que nosotros escuchamos advertencias? Por lo que veo, no. En el culto del martes de oración me dijo Joanny: uy, pastor, la palabra actuó. Ya vinieron como 4 más. 4. ¿Y el resto? Hermanos, la obediencia de los recabitas es una cachetada en la cara para el pueblo de Dios. Una familia que con su obediencia trajo una cachetada a todo el pueblo, un despertar. ¿Cómo es posible que esta gente obedece? ¿Cómo es posible? Nosotros nos hemos comparado que una gente que no es el pueblo de Dios oran 5 veces al día de rodillas y se postran. Y nosotros que somos el pueblo, ¿cómo es posible que la gente muere por eso y nosotros no somos capaces de vivir por esto? Y mientras tanto, mientras que aprendemos la lección de los recabitas, y quizás algún día Dios pueda ir a nuestra familia y verla, el Señor Jesucristo sigue diciendo en su palabra, Juan 14:21, y con esto termino: ¿quién es el que me ama? ¿Cuántos aman al Señor aquí? Muy poquitos. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Y el Señor pone unos signos de interrogación sobre eso. ¿Quién es el que me ama? Y lo interesante es que esa pregunta no la responde, no deja Él que la responda la gente, sino que Él mismo responde. Y Él dice: el que me ama es el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Esa es la gente que me ama. El resto, como diría un salmo, palabras, palabras, palabras. Es un salmo, ¿no? Escúcheme. ¿Quién es el que me ama? Dice el Señor: el que toma esto y lo obedece, ese es el que me ama.
Esa es la gente que me ama. Esos son los recabitas de este siglo. Los que toman esto y dicen: yo voy a obedecer todo lo que Dios me muestre. Ve a la casa de los Gómez. Ve a la casa de los Marmolejo. Ve a la casa de los García. ¿Qué encontraría el Señor en tu casa? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Es la obediencia un estilo de vida en tu casa y en tu familia? ¿Le has enseñado a tus hijos la obediencia? ¿Les has dado ejemplo de la obediencia? Porque cuando una persona viene a la iglesia y se va a la casa a chismosear delante de sus hijos de la iglesia del pastor, qué desgracia lo que están haciendo. Sembrando en su casa la rebeldía y la desobediencia y después pidiéndole a sus hijos que obedezcan. Por favor. Iglesia, ¿qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay en nuestra familia? ¿Será que Dios podría mandarte a tentar como Dios lo hizo con los recabitas? Eso fue una prueba. Lo mandó a probar, ¿o no? Jeremías, vaya usted que es una persona importante, de autoridad, y hable con esta gente que son sumamente obedientes. Que yo creo que ellos, con el solo hecho de saber que usted es el profeta, van a hacer todo lo que usted les diga, porque esa gente es de obediencia. Y aunque Jeremías fue a probar su obediencia, ellos se le pararon en la raya y le dijeron: no, profeta, qué pena con usted, pero nosotros no tomamos vino. En nuestra casa no se toma y nunca se tomará, y así usted sea el profeta, olvídelo. ¿Será que tu obediencia puede ser probada por Dios? ¿Será que Dios podría mandarte algo para probar tu obediencia y tú permanecerías obediente? Yo permanecería obediente. ¿Será, iglesia, que nosotros escuchamos advertencias? Por lo que veo, no. En el culto del martes de oración me dijo Joanny: uy, pastor, la palabra actuó. Ya vinieron como 4 más. 4. ¿Y el resto? Hermanos, la obediencia de los recabitas es una cachetada en la cara para el pueblo de Dios. Una familia que con su obediencia trajo una cachetada a todo el pueblo, un despertar. ¿Cómo es posible que esta gente obedece? ¿Cómo es posible? Nosotros nos hemos comparado que una gente que no es el pueblo de Dios oran 5 veces al día de rodillas y se postran, y nosotros que somos el pueblo, ¿cómo es posible que la gente muere por eso y nosotros no somos capaces de vivir por esto? Y mientras tanto, mientras que aprendemos la lección de los recabitas, y quizás algún día Dios pueda ir a nuestra familia y verla, el Señor Jesucristo sigue diciendo en su palabra, Juan 14:21, y con esto termino: ¿quién es el que me ama? ¿Cuántos aman al Señor aquí? Muy poquitos. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Y el Señor pone unos signos de interrogación sobre eso. ¿Quién es el que me ama?
Y lo interesante es que esa pregunta no la responde, no deja él que la responda a la gente, sino que él mismo responde. Y él dice: el que me ama es el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Esa es la gente que me ama. El resto, como diría un salmo, palabras, palabras, palabras. Un salmo, ¿no? Escúcheme. ¿Quién es el que me ama? Dice el Señor: el que toma esto y lo obedece, ese es el que me ama. Esa es la gente que me ama. Esos son los recabitas de este siglo, los que toman esto y dicen: yo voy a obedecer todo lo que Dios me muestre. No podemos decir que amamos a Dios y vivimos alejados de su palabra, que no nos importa lo que Él nos advierta, lo que Él nos hable, que echamos a espaldas nuestras sus palabras. No amamos a Dios, iglesia, y Dios nos llama a amarle y a demostrarlo con nuestra obediencia, y que nosotros seamos los recabitas de esta generación. Y que más, que Dios pueda ir a tu casa y que tu familia sea una familia de obediencia. Amén. Que tus hijos y mis hijos crezcan con un carácter firme, que el día de mañana que les lleven a ellos ese mismo cigarrillo, esa misma cerveza, que les lleven ese mismo vicio, que el novio le diga que para la cama, ellos digan: no, yo soy un recabita y a mí me enseñaron a obedecer. Amén. A mí me enseñaron la obediencia y yo amo a Dios. Amén. Y que tú mismo y yo seamos recabitas donde quiera que estemos. Apenas veamos las posibilidades, digamos: no, a mí me dieron una orden hace tiempo y yo vivo por esto. Amén. Los recabitas de este siglo.